Bueno, buenas noches a todos. Estamos ahorita ya en vivo, en un miércoles más de enseñanza. En esta ocasión quiero agradecer de nuevo por la confianza que se me ha dado de traer de nuevo, de presentar de nuevo una temática de estudiar, un tema de estudiar. Y pues recordemos que terminó la serie Tikkun, y en este momento pues estamos en un pequeño espacio donde podemos tocar diferentes tipos de tópicos, y quisiera aprovecharlo para meter a algo que quizá muy pocas veces se ha hecho. Quisiera aprovecharlo para despertar en algunas personas o alimentar en algunas personas que son aficionadas al estudio bíblico, que son fanáticas de la Biblia y que les gusta leer, y que provienen a lo mejor de un ambiente como la mayoría, pues cristiano. No creo que en su mayoría provenimos del cristianismo católico, del cristianismo protestante o bautistas, no sé qué más. En todo caso, vamos a aprovechar ese tiempo en esta ocasión, pero para mientras quiero saludarlos. Me da un gusto saludar al pastor Rodrigo, que ya nos saluda y nos dice bendiciones ahí. No sé, Jessica está a un costado mío también ayudándome a ver los comentarios. Saludos también para Carolina de Chévez, que también nos está viendo. Saludos para ella y su familia. Carolina de Chévez, saludos, mucho gusto, me alegro saludarlos. Gracias por vernos, gracias por sintonizarnos. Acá en Cojute acaba de caer una tremenda tormenta. Estábamos un poco preocupados porque generalmente hay cortes de energía. Ahorita está en paz, está en calma. Y tenemos el tema de la Biblia como una hamburguesa. Quizás están pensando qué tan literal será la situación de la Biblia como una hamburguesa, sobre todo porque los que provenimos de un ambiente cristiano nos gusta la literalidad. No obstante, vamos a hacer una referencia o una alegoría por medio de la hamburguesa, pues a cómo estudiar la Biblia. ¿Tenemos más saludos, Jackie? Sí, tenemos a Claudia Escobar de Flores, dice saludos de los Flores Escobar. La hermana Amelia les manda saludos. Amelia, hermana Amelia, mucho gusto. Saludos, le recordamos siempre. Siempre nos acordamos siempre. de usted, sí. También Ana Raquel Ayala, saludos a todos. Ana Raquel, mucho gusto, mucho gusto. También nos saluda Héctor, dice saludos Moisés. Héctor y Goyito aquí conectados. Excelente, Héctor, saludos a los dos, mucho gusto saludarlos. También saludos para la familia Molina que nos están viendo. Saludos, Tati, y a toda su familia, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Recuerdo que cuando yo estaba pequeño, pues provengo de un hogar cristiano evangélico, y nos enseñan coros, incluso relacionados con la Biblia. Y ahora me estaba acordando de esos coros, y tal vez me quede oportunidad para medio tarareárselos por ahí. ¿Tenemos más saludos, Jackie? Sí, también tenemos saludos de Odi de Villeda, dice con mucha alegría, saludamos a toda la comunidad, bendiciones Moisés. También está el pastor Kenneth, dice abrazos a toda la comunidad, paz Moy, de parte de toda la tropa. Saludos, Gracias, pastor. Gracias, pastor. Saludos y abrazos, dice Tati, para todos. Carolina de Chévez dice saludos aquí en San Salvador, con calorcito, pero listos para aprender. Qué bien. Nosotros con frío, carito. Sí, acá ha estado un poco helado, nos hemos mojado un poco, pero con amor, y estamos ya listos. Voy a dar quizá unos minutitos más para los saludos, porque el tema es un poquito extenso, quizá un poco interesante, quizá un poquitito difícil de transmitir, porque tengo que llevarlos paso a paso. En ese caso, pues la Biblia como una hamburguesa la vamos a representar exactamente por medio de una hamburguesa, y vamos a hablar específicamente cómo podemos estudiar la Biblia como haciendo nuestra hamburguesa bíblica. Me acuerdo de un coro que mi mamá nos enseñó, que los que provienen de la misión o del área cristiana protestante, evangélica, se corarán. Dice: la Biblia es cual martillo que parte la roca en dos, es lámpara que alumbra como un faro en la tempestad, espada de dos filos, un espejo la Biblia es, bendito libro de mi Dios, la Biblia es para mí. Estaba muy pequeño cuando me enseñó eso mi mamá, y nos enseñan que la Biblia es el todo,
y la literalidad en la Biblia es lo importante porque es nuestra lámpara. Así que vamos a hablar un poquito de eso. ¿Más saludos, Jackie? No, no tenemos hasta ahorita. Hasta ahorita, excelente. No sé cuántos les gustan las hamburguesas. Yo recuerdo que he comido hamburguesas de dos formas. Cuando he estado sumamente desesperado porque he aguantado horas y horas de comer, y la sazono, le pongo aderezos, etcétera, y la primera mordida la doy con tanta emoción, y muy pocas veces he terminado una hamburguesa y me he quedado con ganas de comer más. Generalmente me sustenta muy bien una hamburguesa. Disfruto las del Wendy's, bueno, McDonald's, y bueno, hay otros tipos de hamburguesas quizás un poquitito mejores o más finas, pero hablemos de la hamburguesa, pensemos en las hamburguesas ahorita. Más saludos, Jackie. Sí, tenemos a Manuel, dice, hola Manuelito. Y familia, saludos del clan Manuel Ibero, abrazos, qué gozo verles. Gracias Manuel. También tenemos a Edwin Granados, saludos Edwin. Saludos de parte de todos, le mandamos un fuerte abrazo, muchísimas bendiciones, se les extraña, igual, dice Edwin. Igual. Esos son todos los saludos hasta ahorita, no sé si... Bueno, tengo 5 minutos ahorita de saludos ya cumplidos, así es que quizás en honor al tiempo y por respeto al tema, que es un poco interesante o extenso, vamos a ingresar a entrarle ya al tema. Les decía que si usted es un amante del estudio bíblico, quiero aprovechar en este momento que tenemos, hemos terminado la serie Tikkun, y ahora tenemos un pequeño paréntesis en lo que empezamos una nueva serie, y quiero hablar un poco acerca de los métodos de estudio bíblicos. Me han preguntado cómo es que se llega a ciertas, digámoslo así, verdades bíblicas o a ciertas conclusiones bíblicas. Quiero compartir un poco de lo aprendido en la universidad y un poco de lo aprendido en la experiencia religiosa o en la experiencia bíblica. No puedo darles 5 años de universidad en una media hora, en una hora, es imposible. Lo bueno es que queda grabado, y si hay términos que ustedes no conocen, pueden ir al Inter y tratar de entender mejor la definición de cada término. Eso les va a ayudar a usted para digerir mejor la enseñanza. ¿Hay un saludito más? Sí, dice Mercedes Salinas de Magaña, saludos muy familia. Mucho gusto. El pastor Kenneth nos comparte, dice, estamos cenando hamburguesa. Qué bien. Excelente. Si creían que estoy bromeando acerca de la hamburguesa, déjenme decirles que aquí tengo una hamburguesa. Cuando yo voy y compro mi hamburguesa, la destapo, lo primero que yo veo es la parte de arriba de la hamburguesa. Lo primero que yo veo son las semillitas, es la textura del pan, etcétera, la imagen. Cuando yo veo esa hamburguesa, a mí me está dando, yo tengo hambre y me está dando más hambre, me está dando la satisfacción que tengo algo rico de comer. Y yo tengo un concepto preconcebido de la hamburguesa. Yo tengo una presuposición. Generalmente las hamburguesas las hacemos de carne, también hay de pollo, a lo mejor de pescado, a lo mejor de cualquier otra cosa. Usted en su casa podrá hacerlas de cualquier cosa, pero la Biblia la podemos estudiar como una hamburguesa, y para tal efecto, toda esta es la hamburguesa. La imagen que hizo Iván es como que yo le hubiese dicho hágala de esta forma, porque nos ayuda a entender esto. Y me decía el pastor Rodrigo, esa es la ventaja de ser que sin necesidad de mayor petición de cómo y detalles, él la hizo como yo quería. La hamburguesa tiene varias capitas, está construida por varios ingredientes y tiene su característica que van uno encima de otro. La primera capa que yo destapo de la hamburguesa se llama presuposición. Repito, es un método bíblico. Usted cuando va a estudiar, piense en una hamburguesa. La tapa de arriba se llama presuposición. He buscado definiciones bien cortas para avanzar en el tema. Dice que la presuposición es juicio o valoración que se hacen con anterioridad a tener certeza. O sea que yo me imagino cómo es la hamburguesa. Mi boca hace agua pensando en que voy a morder la hamburguesa. Pero es una presuposición mía del sabor de la hamburguesa, porque todavía no la he masticado, todavía no la he probado. La siguiente etapa sería, en este caso,
la siguiente etapa sería en este caso los tomates y los aderezos. No necesariamente, yo estoy representando en este momento el tomate y los aderezos como el contexto de un pasaje bíblico o de un tema bíblico. El tomate y los aderezos son para mí el contexto de un pasaje o tema bíblico. ¿Qué es el contexto? Es el conjunto de circunstancias que rodean una situación, sin las cuales no se puede sacar una comprensión correcta de lo que sucede. Por eso es que escuchamos que los pastores nos dicen que para entender un texto, un versículo en específico, hay que leer más arriba y más abajo. Luego, vemos que tenemos también que para seguir armando nuestra hamburguesa bíblica, tenemos una lechuga romana, o una lechuga, puede ser de cualquier tipo, que para el caso he procurado, le he llamado que esta lechuga va a representar la exégesis. Voy a hacer una pausa. Tengo el pan primero, que le llamo presuposición. Tengo lo siguiente, que es el tomate y los aderezos, y le llamo contexto. Y ahora tengo una lechuga a lo que yo le voy a llamar la exégesis. ¿Por qué la exégesis? Porque la exégesis, como ya lo dije en una ocasión, para cuando estuvimos en Yom Kippur, es la explicación o interpretación de algo que de una obra o lo que un actor quiere dar a entender en su obra. Es para tratar de entender, tenemos que esforzarnos en tratar de entender cuál es el mensaje que en aquel tiempo quiso dar el autor cuando escribió esas líneas, esas frases. Y yo les decía en aquel momento, no nos importa qué significaba antes, no nos importa qué significa hoy, X palabra. Tenemos que esforzarnos para entender qué significaba antes, porque si esa palabra antes tenía un significado diferente al de ahora, el autor no lo sabía. Y nosotros para eso tenemos que valernos de ciertos recursos, a lo mejor de diccionarios, a lo mejor de algunos programas en línea o algunos programas electrónicos para tratar de tener a la mano una gran cantidad de diccionarios temáticos, léxicos griegos, etcétera, y entender qué significó para la exégesis, palabra por palabra. Lo siguiente que tenemos entonces es a la cebolla. Yo puse la cebolla sin mayor gracia, prácticamente que grande, solo para que la vean. No la puedo ni tomar porque ya se me está, como es en capas, se está partiendo. Y la cebolla va a representar la teología bíblica. Ojo, aquí ya comienzan a sonar algunos términos que no para todos es conocidos. El contexto ya sabemos qué es, una presuposición sabemos qué es, una exégesis ya hablamos qué es eso. Pero teología bíblica es una disciplina relativamente nueva. Fue gracias a un catedrático protestante alemán de la religión de la Universidad de Ádor, que ordenó en el 1787 que se iniciara con una disciplina investigativa de cómo las verdades bíblicas vienen desde el Génesis, pasan por todo el Antiguo Testamento, llegan al Nuevo Testamento y cómo culminan en esas verdades bíblicas. Entonces, prácticamente la teología bíblica lo que hace en ese caso es monitorear cómo los temas son presentados en la Biblia, desde los primeros libros de la Biblia escritos, los intermedios y hasta los finales. En ese caso, voy a darles un ejemplo práctico. ¿Se han fijado que los ingenieros geólogos ocupan unas barrenas que meten a la tierra, y cuando sacan de la tierra se dan cuenta, sacan unas grandes cantidades de muestras de tierra y los ponen y comienzan a casi que microscópicamente a evaluar de qué periodo era cada etapa o cada capa de tierra? Prácticamente la teología bíblica es eso. Usted tiene arriba Apocalipsis, va a los evangelios, va a los profetas, luego va a la Torá, al Pentateuco. Haga de caso que mete la barrena y lo que usted va a hacer es ver cómo desde Génesis, Éxodo, etcétera, se presentan determinada idea o revelación bíblica. ¿Cuál fue su desarrollo?
y cuál es su culminación o a qué le apuntaba. Ahora, esa es la teología bíblica, que prácticamente es nueva. En Centroamérica y casi que toda Latinoamérica se tiene un problema. Prácticamente por el celo doctrinal, prácticamente no existe teología bíblica. Son los países más desarrollados como Alemania y más tolerantes, digamos, como Alemania y curiosamente Alemania e Inglaterra, que desarrollaron mejor esta disciplina y que soportaron mejor escuchar verdades bíblicas que no necesariamente coinciden o compaginan con dogmas o doctrinas que tiene determinada iglesia. A ellos no les asusta en determinado momento pensar que en todo el recorrido bíblico hay cosas que en realidad son diferentes a cómo se practican ahora. Y no hay mucho sectarismo, mucha rivalidad de que vos crees esto, entonces vos sos mi enemigo, que vos no pensás igual. Entonces, ya en nuestros países, el tema de la diferencia de pensamiento es un tema casi de un atentado personal. Y este tema de la disciplina bíblica en nuestros países es bastante difícil de encontrar. Libros en español prácticamente no hay. Tiene a su base esta disciplina en Lucas 24:25, que habla acerca de comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó Jesús lo referente a él en todas las escrituras. Eso es para que tengan una idea de cuál es la misión de la teología bíblica. Ahora, la número 5, voy a repetir de nuevo. Primera etapa, el pan. La primera etapa es el pan de arriba y nos representa la presuposición. Tomate y aderezos, se representa contextos. ¿Cómo se llama? Lechuga romana nos representa la exégesis. Y la cebolla nos representa la teología bíblica. Tenemos ya algo importante. Lo importante es la carne, lo que consideramos más especial, la carne. La carne vamos a representar con la carne la teología histórica. Voy a medio articularles algo ahorita. Quien me enseñó este método obviamente es un norteamericano. La hamburguesa pues es muy de ellos. Y la pregunta era, en aquel momento, ¿cómo si la teología bíblica va de la mano con la teología sistemática, que es la que le sigue, voy a meter la teología histórica en medio? Y él explicaba lo siguiente: sucede que casi siempre la gente trata cuando llega después de la teología bíblica y pasa a la teología sistemática, de establecer como verdades cosas que las iglesias modificaron hace poco. Cuando tú metes en medio de esas dos cosas la carne, estás hablando de una realidad después de los apóstoles y vas a evaluar cómo cambiaron doctrinas, cómo es que establecieron doctrinas, qué pensaban acerca de ciertas cosas, qué pensaban acerca de ciertas confesiones de fe, cómo es que cambiaron costumbres, cómo es que cambiaron las fechas de las celebraciones bíblicas, etc. Y en ese caso te va a ayudar, nos decía él, a que cuando tú empeces a ordenar todo tu conocimiento, te va a ayudar a darte cuenta de dos cosas. Por un lado, lo que tu investigación arrojó como verdad bíblica, y por el otro lado, lo que la iglesia ha venido haciendo a lo largo de la historia. Y ahí hay un choque, y en el choque tú vas a decidir en la forma en cómo asentes esas verdades descubiertas, qué es lo que querés. Seguir en determinado momento en la literalidad que tanto defiende el cristianismo de lo que la Biblia dice, o al final vas a defender dogmas y vas a defender preceptos humanos por lo que fue la historia de la iglesia, y que la iglesia aquí fue la iglesia de mi mamá, mi papá, mis abuelos, etc. Entonces, decía él, he ahí la importancia de meter la historia de la iglesia, la teología histórica. Entonces luego de la carne, lo que tenemos es la última etapa aparte del pan, que es el queso. Con el queso yo voy a representar la teología sistemática. Ahora,
yo no recomiendo que usted lea una teología sistemática y diga, como ellos ya hicieron todo el trabajo, entonces esto yo voy a adoptar como verdad. Porque obviamente estamos como estamos con problemas graves doctrinalmente hablando, porque esos señores simplemente fueron a quemar órdenes dogmáticas, confesionales. Lo ideal es que aquí te separes en determinado momento de los libros y seas tú mismo el que trate de asentar y organizar en tu mente lo que aprendiste con el estudio. Prácticamente todos hacemos teología sistemática. ¿Por qué? Porque yo en mi mente voy guardando en ciertas capas o en ciertas capas, como pensamos los occidentales, qué es lo que he aprendido y lo voy ordenando. Y en ese caso, la teología sistemática la hacemos todos. Ahora, cuando hablamos de teología sistemática, ahí hay una gran diferencia en la Iglesia Católica con la Iglesia Protestante, porque la Iglesia Católica considera que la Iglesia actual tiene autoridad sobre la Escritura, igual o más, y eso no nos asusta porque es algo que lo que estudiamos ya lo conocemos. La otra cosa con la que quiero advertir es que años atrás a los creadores de la teología sistemática se les llamaba como dogmatistas. Yo no quiero vivir de dogmas. No sé si usted quiera vivir de dogmas. Yo quiero vivir de verdades bíblicas. Yo quiero vivir de cosas que he comprobado en la Biblia que son y que existen. Yo quiero vivir de cosas que sé que son reales. O sea, si yo estoy defendiendo la literalidad de la Biblia, estoy dentro de alguna religión cristiana, entonces, ¿cómo puedo decir yo que voy a vivir de un dogma que a lo mejor está establecido por lo que otras personas me dictaron? No, eso lo hago el comentario para que lo tengan un poquitito en mente. Y esto es paradójico, porque ellos usan también como base aquel texto que dice, id y hacer discípulos, bautizándolos, etcétera, etcétera. Y aquí hay algo que ya me parece extraño, porque el texto aquí dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tenemos un problema. El problema principal es que aquí ya nos está metiendo una doctrina, que si usted mete esta doctrina de la Trinidad al estudio bíblico, se va a encontrar muchas sorpresas. Y luego dice, bueno, con solo leer una copia procedente del texto crítico me doy cuenta que el texto original no dice así. Y al final continúa enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay una paradoja, porque la Biblia nos exhorta a que aprendamos y pongamos en práctica lo que la Biblia dice, pero ya este texto incluye un dogma. No sé si estoy siendo claro. Ahora, el último, aparte del queso, que es la teología sistemática, es el pan de abajo. Es el pan que a nadie le llama mucho la atención. Quizás ni nos gusta, ni siquiera está adornado. Pero ¿sabe algo? Este pan también puede representarse como las verdades bíblicas. Las verdades bíblicas no siempre nos van a gustar. Las verdades bíblicas no siempre nos van a decir lo que a mí me gustaba, lo que yo quería escuchar. Las verdades bíblicas probablemente, si yo trato de armar una hamburguesa de la Navidad, estoy enseñándole cómo se hace una hamburguesa bíblica. Y si yo la quiero, yo la puedo pedir de pollo, la puedo pedir de aguacate la hamburguesa. Y si una hamburguesa bíblica yo la pido de la Navidad, probablemente el pan de la verdad sea un pan que no me atraiga y que no me guste. Pero ¿sabe qué? Es verdad y es la base de toda la hamburguesa. Sin esta base no se puede sostener todo lo que usted se come, no puede agarrarlo y comer todo lo que usted disfruta. Este método puede ser un poco extenso, pero él compila ampliamente todos los métodos occidentales para deducir verdades bíblicas. ¿Y por qué lo traje en este momento? Métodos occidentales para deducir verdades bíblicas. Lo traje porque este método me ha ayudado a mí a comprobar muchas verdades orientales que la iglesia de hoy en día no las reconoce, pero que yo he podido establecer por sus propios métodos de la literalidad. Ahora bien,
Yo puedo aderezar esta hamburguesa con ingredientes orientales. De hecho, estoy por hacer ahorita un ejemplo de cómo puedo aplicar este método sobre un tema en específico, y al final yo le incluyo un ingrediente oriental que tiene que ver con el pardés, que es la forma exegética rabínica de cómo podemos entender la Biblia. Puedo también aderezarlo en la teología, en el área de la teología bíblica, con comentarios orientales. Puedo estudiar algo en el Nuevo Testamento y un comentario de Bob Gorelick de la carta a los Gálatas me puede servir perfectamente. Puedo estudiar la teología histórica, que ya tiene que ver cuando termina el periodo de los apóstoles y viene la historia de toda la iglesia, a la luz de un libro de Mario Sabán, del gran maestro Mario Sabán. Puedo estudiarla a la luz también de un maestro como el señor Piñero. Me llama la atención, por ejemplo, el libro Cristianismos Derrotados, para entender cómo al final se confabulan, se confrontan, se establecen algunas cosas que no necesariamente vienen desde la raíz bíblica. En ese caso, esta hamburguesa bíblica, yo la puedo aderezar de muchos ingredientes, a mi gusto, pero lo importante de todo es hacerla yo. Voy a dar un ejemplo práctico de cómo hacerlo. Me voy a hacer ahorita una hamburguesa del Día del Señor. No voy a ir al fondo, yo sé que esto está yuca, hablar de esto con todo el respeto. Probablemente hay amigos que nos miran. Voy a ir rápido y encimita de todo esto. Yo le invito a que la haga usted y se va a llevar unas sorpresas enormes. Entonces, yo voy a ahorita armar la hamburguesa, voy a colocar el pan base, voy a colocar todos los ingredientes y tengo la hamburguesa. Y la hamburguesa que yo quiero hacer ya no es de carne, porque como es una hamburguesa bíblica, yo la quiero hacer en el tema el Día del Señor. Entonces, en la primera etapa, que es la etapa de la suposición, la presuposición, que qué es lo que yo me imagino, qué es lo que yo he capitulizado a lo largo de toda mi vida de lo que me han dicho y he escuchado el Día del Señor. Bueno, en la presuposición yo puedo decir y acordarme cuando iba al Emmanuel, acordarme cuando iba a otros lugares donde en los ambientes cristianos decían, hey, mañana es domingo, así que todos los queremos en el templo de Dios en el Día del Señor, porque mañana es el Día del Señor. Entonces yo voy a asumir que el día domingo es el Día del Señor. Y no hay ningún problema si usted piensa así. Lo que le recomiendo es que haga la hamburguesa bíblica y comience usando todos los métodos. Ahora, ya es mi presuposición. Yo voy a escribir todos los elementos de lo que yo creo que es el tema que voy a estudiar. Y en ese caso, la primera etapa de este método bíblico es la presuposición. Para mí el Día del Señor, si yo en aquel momento que estaba totalmente involucrado dentro de una iglesia cristiana, era domingo. En el contexto me doy cuenta que el Día del Señor aparece representándose como el Día de la Resurrección en Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20 y específicamente habla de la resurrección de Cristo. Habla de la resurrección de Jesús y ese es el tomate con los aderezos. Ahí yo entiendo que hay un ángel, entiendo de que hay mujeres, entiendo que están sus discípulos, veo qué nacionalidades de los discípulos y son judíos todos. ¿De cuál es la promesa de la resurrección? Es una promesa judía. ¿En qué momento muere? Muere en actividades judías. ¿Cómo resucita? Muere de acuerdo a parámetros judíos y yo todo eso lo voy analizando en mi exégesis. Y en ese caso, ese es el contexto. Paso en ese caso al tercer punto, que es la exégesis. En la exégesis yo me voy punto por punto, palabra por palabra. Y aquí, para reducir un poco el tiempo de estudio ahorita, yo me voy a lo más llamativo, tal vez no lo más llamativo, sino que lo que más gravemente puede marcarme un giro en la interpretación del texto. Y en este caso, este concepto del Día del Señor, a la hora de leerlo y estudiarlo de manera exegética y irnos al lenguaje original, que es el griego, nos damos cuenta que marca giros bruscos, duros.
amargos. Estos giros van a hacer que mi hamburguesa el día del Señor para muchos no les guste. Este giro va a hacer que mi hamburguesa a lo mejor hasta la quieran vomitar. A otros pudiera ser que esta hamburguesa la encuentren súper exquisita porque está basándose en algo y quizá a lo mejor en la literalidad que el cristianismo defiende. Ahora, al hacer el estudio exegético yo me voy y busco palabra por palabra y lo primero que yo busco es mi idea preconcebida. Voy a comprobar el domingo y busco en cualquier programa electrónico y me doy cuenta que el día domingo no existe. La palabra domingo no existe en la Biblia. Lo que está ahí como domingo es la expresión el día el primer día de la semana en griego es mia Shabbatón, por ahí sí va el griego. Y la otra situación interesante es que si no existe el domingo, ¿cómo puedo llegar al fondo? Yo sigo estudiando el domingo y me doy cuenta que la palabra domingo viene de un vocablo en latín que significa 10 dominicos. Y ahí las sorpresas comienzan a flor de piel, como podríamos decir. Si mi contexto es judío, ¿cómo puedo yo rastrear una palabra en latín si todo el contexto es hebreo, arameo, etcétera, griego? Y ahí podría yo dejar ese tema para más adelante, que tiene que ver con la teología histórica. Porque ¿cómo es que viene el latín ahí? Si latín en la Biblia no hay, estoy fuera del contexto. La única parte donde aparece el latín es cuando matan a Jesús, que por cierto son los romanos que tienen que ver con la muerte de Jesús. Tienen mucho que ver, no solo ellos, mucho que ver. Ahora, bueno, y diría que casi todo, porque los que habían establecido como líderes judíos eran personas obedientes al régimen. Ahora, el punto es el siguiente. Ya encontré algo importante. ¿Y de dónde viene el latín? El latín viene de los romanos. ¿Y por qué este latín? Bueno, porque después de todo el imperio griego, que lo que predominó fue el latín, porque fue el imperio romano el que predominó. Y recordemos que después de eso viene el cristianismo institucionalizado, que lo veremos más adelante. Pero bueno, sigo entonces con el contexto, palabra por palabra, y me doy cuenta que me voy al griego original y me doy cuenta que en el Nuevo Testamento aparece 8 veces la expresión primer día de la semana, que en el griego, es mia Shabbatón. Y entonces, al trabajar con esa expresión del primer día de la semana, lo complicado y lo crítico es que literalmente significa el primero de los sábados. Y ahí comienza la cuestión a correr. Obviamente tengo que tener una valentía, una honestidad moral, espiritual y a lo mejor una honestidad como persona para aceptar lo que estoy viendo. Porque luego lo que yo más fácil puedo hacer es meterle el dogma. Y al final me puedo preguntar, ¿a qué sigo? ¿Al dogma o a la verdad? Ese es el reto de la Biblia. Por eso es que se supone que nosotros somos cristianos evangélicos. Por eso es que se supone que nosotros somos supuestamente portadores de la verdad. Por eso es que se supone que nosotros somos columna y baluarte de la verdad, que es la iglesia. Pero en realidad, ¿es de la verdad descubierta en la Biblia? ¿O es de la verdad dogmática agregada en la teología histórica? Ahora, si nos damos cuenta, bueno, al meter esos datos, aparecen fechas, más cuando se tienen algún tipo de programa, y nos deja varias variables. 2 variables específicas. ¿Qué hace una derivación de la palabra Shabbat para que yo crea que se está hablando del domingo? ¿Qué hace la palabra Shabbatón que tiene que ver con el Shabbat hebreo? Ahí hay cosas un tanto interesantes. Luego dice, si el diccionario me arroja a Shabbatón, también los diccionario BIN, diccionario Strong, etcétera, etcétera, te dicen, es que la palabra Shabbatón también llega a un momento de determinar semana. Ahí vamos barajeando las perspectivas, los puntos de vista. Probablemente significa semana. Quisiera ahondar, no tengo ni la hora ni es el momento. Pasamos al cuarto punto, la teología bíblica. Ya vimos lo que les dije, con el tema el día del Señor, lo que yo presupongo de él, el contexto, que es el tomate con los aderezos,
la exégesis, que lo represento con el lechuga romana, y voy con la teología bíblica, con la cebolla. La cebolla tiene capas, y ya les expliqué por qué escogí la cebolla, porque es como que un geólogo mete la barrena a la tierra, y al sacarla va a encontrar que entre más antiguo la tierra cambia más y tiene más cosas curiosas. Y que así es la disciplina de la teología sistemática, así es para estudiar la Biblia. La teología sistemática tiene como visión seguir las verdades de Dios reveladas en la Biblia, detectar en qué momento aparecieron, cómo se desarrolló y cuál es el final o su objetivo final, a dónde llega. Y generalmente va a llegar a la figura del Mesías, de Jesús. Entonces, ¿cómo puedo yo rastrear el domingo con la figura de Jesús si no existe en la Biblia? ¿Cómo puedo yo entonces rastrear el 10 dominico, que es característico de una expresión latina de religiones extrañas, muy diferentes al contexto hebreo, que tiene como Shabbat la médula principal de todo lo que sucede? ¿Se da cuenta cómo estos métodos nos amplían el análisis, la capacidad de armar y de encontrar una verdad y posteriormente tomar decisiones con esa verdad que yo encuentro? Ahora, haciendo teología bíblica sobre el Día del Señor, lo primero que me llama la atención es que no hay registro de la palabra domingo, que proviene del vocablo en latín, que tenía que ver con el dominio romano, que ese dominio se fundamentó post-griegos, y la Biblia fue de griegos para atrás. La única aparición de latín, ya lo expliqué, cuando matan a Jesús arriba, si no mal recuerdo, si no me corrigen. Entonces busqué la expresión día de la semana. Entonces yo trato de monitorear entonces la raíz de esa expresión, que es Shabbatón, que su raíz es Shabbat, y me doy cuenta que 122 veces en la Biblia, y 0 el día domingo, más de 122 veces en la Biblia aparece la expresión Shabbat, la raíz de Shabbatón, y más de 100 citas bíblicas lo expresan. Entonces noto que desde el Éxodo, como estoy haciendo teología bíblica, rastreando una verdad bíblica desde el Génesis hasta el Apocalipsis, noto que desde el Éxodo está fundamentado el Shabbat dentro de los 10 mandamientos como el único día que Dios escoge, como señal entre Dios y su pueblo, como señal en 2 vías, no solo semanal, sino que también en el tiempo de los advenimientos de las fiestas, de los Moed, que obviamente podría dárselos en una secuencia lógica, pero lo estoy saltando por el tiempo. Y para colmo, al llegar, al examinar las 122 expresiones y brevemente chequear su contexto de Shabbat, que es día de reposo, encuentro otro golpe en el hígado, y es el siguiente, que hay una frase en Mateo 12 que literalmente dice: Jesús ser el día del sábado, ser Señor del día del sábado. Y en ese caso escogí una expresión literal totalmente contraria a todos nosotros, y escogí la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española del 2011. Es una Biblia nueva, o sea, ya la han sacado varias veces, para nosotros es nueva. Es una expresión de conclusiones católicas, y se lo voy a leer. Dice Mateo 12 del 1 al 8: En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comerlas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no es permitida en sábado. Le replicó Jesús: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Obviamente esto no es nuevo para nosotros los seguidores de Jesús, porque ya comprobamos que la ley fue dada en torno al beneficio del hombre, y no es que la ley va a matar al hombre por si no la cumple, sino que la ley fue dada como cerca para proteger al hombre mientras venía la presencia del Mesías. Ahora, y dice: entró en la casa de Dios y comieron los panes de la proposición, cosa que no estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Estoy leyendo una versión católica. Podríamos hacer a un lado ahorita aquel argumento que dicen que Jesús esperaba cada sábado para sanar enfermos,
para romper el Shabbat, porque ese es un argumento totalmente desconocido, mejor dicho, porque desconoce totalmente el espíritu de la Torá y desconoce totalmente el concepto del por qué fue creada la Torá. La idea es para salvar al hombre. Pero lo que me llama la atención es lo siguiente, y no, que dice acá, pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieras lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Y el 8 dice, y es a lo que yo me enfoco porque es mi tema de estudio, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Quién lo dice? Lo dice el texto bíblico de la Conferencia Episcopal Española del 2011. No sé si ustedes comprenden la dimensión, como pareciera ser que en la expresión católica hay mucho menos temor de confirmar algo que ya está en la Biblia. Obviamente ellos tienen como precepto de que la iglesia tiene potestad de cambiar y más adelante vamos a ver qué sucedió. Ahora, otra cosa más importante, en la teología que estamos, en este punto teológico del que estamos hablando, que tiene que ver con la teología bíblica, donde rastreamos una verdad bíblica desde el Antiguo hasta el Nuevo, también no solo pasamos por el Éxodo, como ya lo dijimos, los 10 mandamientos, pasamos por el Nuevo Testamento con Jesús y sacamos elementos. Luego llegamos a algo también súper importante, en el libro de Hebreos. Si con Jesús hubo el cambio de un día al otro, ¿por qué Hebreos entonces sigue insistiendo que tenemos que entrar a un reposo? ¿Por qué hace alusión al sábado y lo alegoriza con Jesús? Perdón por mencionar esa palabra, porque yo sé que en el cristianismo la literalidad es lo que manda, pero es lo que está sucediendo en Hebreos. Y ahí es lo que me asusta más. No solo veo que en Hebreos, años después de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesús, se sigue instruyendo al reposo bíblico, sino que también me llama la atención lo siguiente, que Hebreos, si usted lo lee, está hablando en términos superiores, está hablando en términos elevados, está hablando en términos de una mística judía desconocida para nosotros. Está hablando de los sacerdocios de Melquisedec, de otro mundo, de otra dimensión que viene acá, como dice el pastor Kenneth, sacerdocio apolíneo, etcétera, etcétera. Y hay modificaciones por medio de ese sacerdocio. Hay una revelación completa en el Mesías. Y dice y advierte, ¿por qué siguen buscando lechita? ¿Por qué no comen algo más grueso? Perdónenme, pero al pasar por ahí, esto me asusta y me hace concluir algo. Este libro está construido y está carga un mensaje dentro de un entorno místico superior, del que incluso en el tiempo que se hizo y se escribió ese libro, como que no había mucha gente preparada para entenderlo, porque lo advierte. ¿Cómo es que ahora solo lechita quieren? ¿Por qué no vamos y masticamos un pan más grueso, más fuerte? Una hamburguesa más fuerte. Ahora, ya lo vimos ahí, y en ese caso puedo establecer algo, puedo llegar a Apocalipsis. Yo esperaría que Apocalipsis, cuando la expresión en Apocalipsis dice, y vi en el día del Señor, que el Señor va a venir el domingo. Perdón que hable tan literal y tan claro. ¿Cómo puedo esperar yo eso si el concepto de la raíz del Shabbatón, que es Shabbat, ha sido manifiesta desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, donde el Shabbat ha formado un desempeño predominante en todo sentido, en cada una de las fiestas cumplidas y en las fiestas que faltan que cumplirse, que tienen que ver con la segunda venida del Mesías? ¿Cómo puedo en ese caso yo pensar que si en el Éxodo fueron ya detalladas en base al Shabbat como el día principal de cada fiesta, ya no va a ser Shabbat? Ahora, me queda otro término, teología histórica. Entonces, yo ya encontré qué la Biblia me dice, yo ya encontré, hice un exégesis, traté de sacar una comprensión desde el Génesis hasta el Nuevo con el tema el Día del Señor. Y ahora lo voy a contrastar, voy hacia abajo a establecer bases y lo voy a contrastar con la teología histórica. ¿Qué hizo la iglesia en la historia después de los apóstoles con ese tema en específico? Y me doy cuenta de algunas cosas. Una de las cosas de las que me puedo dar cuenta, lo primero, que en la rebelión de Bar Kokhba, el emperador Adriano entre el 66 al 73 prohibió la observancia del sábado, obligó a toda la gente y lo prohibió so pena de muerte que cualquier grupo, comunidad
o persona que se viera observando sábado, así fuese la religión que fuese, debía ser decapitado, debería ser muerto. ¿Quién se iba a atrever en esos dorados tiempos de adorar en sábado? Fue prohibido, fueron expulsados de Jerusalén. A Jerusalén se le cambió el nombre, se le puso Palestina. Ojo, otro tema para hablar, pero no lo vamos a tocar. ¿Por qué viene a llamarse Palestina? ¿Quién le puso ese nombre? Cuidado con lo que cantamos. Ahora, en los años 100 en adelante, después del año 0, después de Jesús, la historia de los apóstoles lleva por el año 66, digámosle 70 si usted quiere. De los 100 en adelante, todo tipo de congregación que existía, dominada dentro del Imperio Romano, ¿usted cree que iba a atrever a reunirse el día sábado? No importa de la confesión que fuera, y eso lo podríamos ver en el libro de Piñero de Cristianismos Derrotados. No importa de la confesión que fuera, nadie se congregaba otro día que no fuera domingo. Y luego vemos que el 7 de marzo del 321 el emperador romano, para muchos lo ven como un gran héroe, Constantino I el Grande, decretó el domingo el día venerable del dios Sol. En la historia, en la cultura, en el ámbito cultural romano, el domingo, el día venerable del dios Sol, lo nombró después como día de reposo. Y en el catecismo doctrinal, en el 1556, en el Concilio de Trento, estoy haciendo teología histórica. ¿Qué pasó después de la vida y muerte de todos los actores bíblicos? En el Concilio de Trento se transfiere el descanso el primer día y se transfiere del día de Shabbat al día domingo. Perdonen, no estoy peleando, no quiero atacarlos, no quiero condenar sus prácticas, no quiero que piensen como yo. Simplemente estoy desarrollando el método de estudio de la hamburguesa que creó un norteamericano al quien yo le agradezco mucho porque me ayuda a aterrizar y a descubrir las verdades bíblicas encerradas en la Biblia. Porque yo, como les dije al inicio, si usted es un libre pensador, si usted no le debe nada a ningún instituto religioso, si usted no le debe nada a X institución, y usted es un libre pensador de la teología bíblica, que le debe línea directa a Dios, que no le debe nada a ningún otro hombre, porque usted no está pensando en la idolatría, sino que es Dios sobre mí, usted va a tratar de establecer, de buscar, de escudriñar y concretar verdades bíblicas. Y no va a buscar lo que otra gente está buscando. O sea, mejor dicho, no va a asentar como verdad lo que los hombres dicen que es verdad. Es la literalidad que tanto defiende el cristianismo. El cristianismo defiende que lo que está en la Biblia es y lo que no está en la Biblia no es. Entonces, encontremos lo que está en la Biblia y después usted escoge. ¿Quiere seguir, como le dije, el choque? Le dije, la historia está entre la teología bíblica y la teología sistemática. ¿Por qué? Porque lo que hace es contrastar la verdad bíblica detectada sin ningún tipo de confesionalismo dogmático, obediente a ninguna institución durante toda la Biblia, va a tratar de descubrir la verdad revelada desde el Génesis, cómo se trascendió y cómo se llegó al final en el Mesías, la va a contrastar con lo que la iglesia hizo en todos estos años atrás. Y luego pasa al siguiente punto. Usted va a tomar una decisión, va a ordenar esa enseñanza en su verdad. Mire, si usted quiere creer un dogma, no tenemos ningún problema en seguidores de Jesús. No somos ni sectaristas ni vemos con odio a nadie. Si cada quien es libre y tiene toda la potestad de seguir su verdad. Pero yo voy a seguir mi verdad. Y he aprendido a ser yo, he aprendido a disfrutar de la libertad con que Cristo me hizo libre, y tomo la Biblia y la libertad que me dio, desde el punto de vista teológico cristiano, de estudiar la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu, y en ese caso tengo toda potestad de descubrir las verdades bíblicas y decir, esto es verdad y esto es dogma, esto es de Dios y esto es del hombre. Ahora, lleguemos a la teología sistemática. En la teología sistemática yo voy a asentar lo que yo descubrí del tema, voy a ordenar, voy a capitulizar, porque de salvación se habla en toda la Biblia, no es que solo se hable en un capítulo o en un libro específico.
En este caso, mi hamburguesa se llama el Día del Señor y ya lo estamos digiriendo y estamos en la parte del queso que tiene que ver con la teología sistemática. Y aquí yo decidí esta vez meterle un ingrediente oriental. Y ese ingrediente oriental tiene que ver con el método de exégesis rabínica del Pardés. ¿Y cómo lo puedo meter? Bueno, perdón por algunas personas que consideren que si yo meto algo oriental que tiene que ver con el ámbito hebreo, es algo del diablo. No tengo ningún problema, créalo así, no hay problema. Es su verdad. Yo he aprendido mucho de esos sistemas y estoy más que convencidísimo que son métodos súper útiles, fidedignos y más cercanos, o mejor dicho, ellos son el contexto bíblico porque la Biblia es judía. Ahora, pero continuando, la teología sistemática que yo quiero hacer, la capitulación, el orden que le voy a dar a mi estudio, a mi hamburguesa bíblica que le he puesto como tema el Día del Señor, la voy a ordenar por medio del método Pardés. No tengo oportunidad de explicar el método, ya me está comiendo el tiempo, pero para los conocidos se lo voy a concretar. En ese caso, yo puedo hojear otras teologías, no hay problema, la de Gruden, la de Berkov, no sé si Henry tiene teología, creo que solo comentario. Puedo ser, o sea, algo que me encanta es que nosotros como seguidores no estamos limitados a leer un libro en específico. Nunca se nos ha dicho solo esto lee, aquello no leas. Al contrario, lee y forme su edificio escritural. Y esa libertad en Cristo es la que yo disfruto en seguidores. Pero bueno, el Día del Señor, ordenado mediante el método oriental, yo he agregado el ingrediente. Voy a poner pepinos, pero simulando el pepinillo. Y lo voy a asociar con el Pardés. Y puedo decir el primer punto, en la forma literal. El Día del Señor es literalmente un día de reposo que puede asociarse con el sábado, aunque originalmente su nombre es Shabbat, porque el sábado viene de una traducción inglesa que tiene que ver con Saturno, etcétera, etcétera. Shabbat viene de una traducción hebrea de la pronunciación de Dios cuando dio los 10 mandamientos. Imagínense hasta lo que aprendemos. Saturno no tiene mucho que ver con el sábado bíblico. Shabbat es hebreo bíblico, o sea, para ayudarle a establecer su panorama, a aterrizar las cosas. En ese caso, en el primer punto del Pardés, puedo decir que no tengo que confundir el día de reposo con el día de resurrección, que no es lo mismo. Una cosa es el día de reposo y otra cosa es el día de resurrección. Y puedo decir que Jesús le llamó al día de reposo, lo llamó como dueño de ese día, como señor de ese día. El cambio, en ese caso, sería romper la regla imperial cristiana que habla acerca de que no se tiene que aceptar la alegoría. ¿Por qué? Porque si yo busco la literalidad, no la encuentro. Dígame usted en qué parte de la Biblia aparece el cambio expreso, conciso y específico. Basándome en los métodos literalistas, estamos hablando de que el término alegórico es atacado por el pensamiento cristiano y debe ser totalmente literalista. Entonces, usando ese mismo método, yo me pregunto acá, ¿dónde encuentro esa literalidad? Ahora, si yo voy a asentar como verdad solamente porque hay una insinuación, perdónenme, pero aquí ni siquiera insinuación hay. Aquí hay una suposición. Pero asumiendo que hay una insinuación, entonces no puedo decir nada en contra de la mística hebrea porque ellos están totalmente basados en desarrollar el entendimiento bíblico de muchas formas, incluyendo la insinuación. Insinúa, la mística insinúa. Allá tú si lo captas o no, porque sos libre de seguir tu verdad. Entonces no puedo yo atacar esa mística, no puedo yo atacar algo propio de la cultura hebrea si me estoy pasando que la literalidad es todo. Y acá no tenemos literalidad, solo tenemos una suposición que yo adjunto bajo el término insinuación. Ahora, Pardés, primer punto. Segundo punto, el Día del Señor nos da pistas de un significado profundo, oculto o simbólico del plan de Dios para el mundo. Jesús vino, cumplió los Shabbat desde su muerte, su resurrección
bueno, mejor dicho, su ascensión al cielo. Su ascensión al cielo fue un Pentecostés. ¿Y qué es Pentecostés? Es la figura de un Shabbat establecido desde el Éxodo. Y eso fue cumplido en el Nuevo Testamento. Porque el Mesías, perfecto en todo sentido, no iba a venir cumpliendo preceptos culturales de los romanos en el latín. Ahora, ¿qué más en ese segundo punto del Pardés? El Espíritu Santo también cumple el Shabbat porque desciende en un Shabbat del Pentecostés. Porque no, acordémonos de la figura del Shabbat. Para los seguidores de Jesús esto no es nuevo. Está el Shabbat semanal y está el Shabbat de la fiesta. Tendría que investigarlo usted, amigo, y aquí está el método para que continúe investigando. Y luego vemos que la Torah también fue entregada en Shabbat. El día del Señor, como tercer punto del Pardés, es una alegoría del trabajo de Cristo en la cruz y el hecho de entrar en su reposo o pacto. Hermanos cristianos, yo disfruto ir el día domingo a la iglesia con ustedes. Yo no tengo ningún problema, nadie me regaña. No somos sectaristas, amamos a las personas. Y recuerdo a mi madrecita y recuerdo muchas cosas, recuerdo mi infancia. No tengo ningún problema. Ahora, pero ahí predicamos. Entra al pacto, decídete por Jesús y descansa. ¿Qué le están diciendo? Entra al Shabbat. ¿Por qué? Porque en el término alegórico del Pardés, Jesús está representando el reposo perfecto. ¿Y cómo lo entendemos? Si este Hebreos que lo está diciendo claramente. Hebreos está diciendo claramente, si algún día es sábado, etcétera, etcétera, pero ahora se le vuelve a decir, entren a ese reposo y descansen de sus obras. O sea, está en el tercer punto del Pardés, que yo estoy sistematizando mi investigación, está bien claro que en este caso el Shabbat también hace una alegoría del sacrificio que Cristo hizo en la cruz para hacerme a mí entrar en su reposo o en su pacto de salvación. Voy corriendo porque yo sé que es un tema extenso, pero por fin el video usted lo puede repasar, puede ver cada punto, puede ir a googlear algunos términos. Hoy tenemos la bendición que tenemos la tecnología que nos respalda. Hay libros, y ya le voy a decir qué libros puede estudiar también. Luego vemos que el día del Señor también es un Sod. ¿Qué es Sod? Seguidores de Jesús, díganle a los demás amigos que nos están viendo que es un Sod. Un Sod es un misterio. ¿Y cómo un misterio? Porque el día del Señor también sucederá en el cumplimiento de eventos escatológicos pendientes que el cristianismo asocia con la segunda venida del Mesías y que será el cumplimiento de las otra parte de las fiestas bíblicas que aún no se han cumplido. Vuelvo y reafirmo algo. Si en aquel entonces el Shabbat fue figura de la presentación del Señor en la tierra y de la manifestación del Señor en la tierra en todo sentido, ¿cómo puedo yo asumir que ahora por una orden episcopal se cambió y ahora ya no va a ser Shabbat y que el día de manifestación bíblica, cumbre, instituido en el Éxodo, ya no va a ser el Shabbat, sino que va a ser un día que el hombre ha dicho? O sea, estoy ampliando el panorama, estoy ayudándole a tener una mente amplia para la investigación. Ahora, démonos cuenta que el cuarto punto del Pardés, este tema, el Día del Señor, también lo puedo sistematizar en mi entendimiento, en mi orden de esta verdad bíblica con ese cuarto punto que tiene que ver con el misterio. ¿Cómo va a ser ese día, perdón? El futuro día del Señor, ¿cómo va a ser de tremendo? ¿Qué día va a ser? ¿Cómo va a ser? Etcétera, etcétera. Me refiero día calendario cronológico humano del Papa Gregorio. El calendario que tenemos ahora es del Papa Gregorio, no el calendario bíblico, para los que quieran seguir el calendario bíblico. Entonces, ¿cómo podría ser en el futuro la venida del Señor? Es un misterio. Es el Sod, es el cuarto punto en el Pardés de la forma de interpretación rabínica del periodo del Segundo Templo. Mire qué bonito estudiar la Biblia por el método de la hamburguesa. Ahora, voy a ir concluyendo. Teología práctica. Si usted googlea el término teología práctica, también le va a aparecer teología práctica o teología pastoral. Yo no le quiero llamar pastoral, le voy a explicar por qué. Porque la teología práctica es la parte de abajo del pan. Generalmente es lo que ya no nos gusta hacer. ¿Cómo le puedo yo decir a mi familia que por años ha sido fiel, santas, servidoras de la iglesia cristiana? ¿Cómo le puedo yo decir esta verdad sin causarle dolor?
¿Cómo puedo presentarle yo esta verdad tan simple que no tiene ni siquiera los granitos que tiene el otro pan de arriba? No está ni decorado. ¿Cómo yo puedo decirle, mira, a fuerza entendé esta verdad? Ahí estaría yo haciendo teología pastoral. No puedo hacerlo. Usted puede ver la verdad que usted quiera ver. Pídale al Espíritu que le revele la verdad, pero yo no voy a obligarlo a ver una verdad. La verdad la va a descubrir usted. De hecho, cuando Jesús, bueno, no Jesús, sino que el profeta habla de que por falta de conocimiento pereció mi pueblo, y cuando Hebreos habla de que no hay nivel adecuado para que la gente coma alimento sólido, piense en por qué es que estamos descuidando tanto el estudio bíblico, pero el estudio bíblico de las verdades bíblicas, no irse a sentar, a dormirse con un tema que a saber que, me estoy hablando de que usted toma su Biblia, va llegando, analizando, aterrizando, toma horas, y luego viene y dice, esta verdad probablemente sea fea para mí, no es atractiva, tan feo, pero ¿sabe qué? Es la verdad absoluta, bíblica, que sostiene toda la hamburguesa. No puedo yo tomar la hamburguesa solo del queso, más si está caliente. ¿Cómo voy a agarrar un queso derretido? La verdad la tengo que agarrar desde su base y tengo que asimilarla y comenzarla a morder, tomando en cuenta que la base es una verdad de Dios no negociable, inequívoca, no tratable, no derivada, no de que yo la voy a ver a mi manera, no. Voy a consumir la hamburguesa con la base así poco atractiva que he encontrado, pero es la verdad. Ahora, ¿no le gustó mi hamburguesa? No se preocupe. Con este método yo le digo, haga la suya propia. A esta altura usted quizás ya cortó la transmisión, no le gustó, ya está por vomitar mi hamburguesa. No tenga pena si es que para los gustos los colores. Haga su hamburguesa, estudie. Ahora, espero no haber, bueno, creo que es bien difícil, mejor digo, perdón. A lo mejor sé que he herido a algunas personas, he herido sus susceptibilidades, pero este es el método de la hamburguesa. ¿Y por qué lo traje? Lo traje porque seguidores de Jesús deben comer alimento sólido. Lo traje porque seguidores de Jesús está preparado para continuar creciendo en las verdades bíblicas. Lo traje porque yo no me quiero meter dogmas. Yo no me quiero meter verdades de hombres, me quiero meter la verdad bíblica. Así es que esta fue la Biblia como una hamburguesa, bajo el tema el día del Señor. Vamos a suspender acá, creo que no hay comentarios. ¿Sí hay comentarios? Sí, dice Héctor, espero que todos ya hayan cenado porque a nosotros ya nos está dando hambre de tanto ver la hamburguesa. Como estoy manipulando el teclado y acá, obviamente no me la puedo comer. Tengo unos ricos taquitos de lengua de res y de eso va a ser el siguiente método del otro miércoles. No, son bromas. Así es que, vea, la imagen que puso Iván es muy explícita, nos ayuda mucho. ¿Estamos hasta ahí? ¿Ya no hay más? No, ya no. Dice Ana Raquel Ayala, dice, la verdad que yo encuentro no tiene por qué coincidir con la de otros. No hablo solo de dogmas. Muy cierto, muy cierto. Sed pues libres con la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Por qué debo pensar o creer que que yo tengo que aceptar sin masticar la verdad del otro? ¿Que él llegó a la verdad? Ah, pues esa voy a adoptar como mi verdad. No, cuidado. Ya les di un método, el método de la hamburguesa. Revise el video, le va a servir muchísimo. Vamos a orar para concluir. Bendito Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permitiste tener un estudio bíblico enfocado en cómo estudiar la Biblia. Gracias porque pudimos ilustrar algunas cosas, tal vez no de forma completa. Seguramente a muchos no podrán hacerlo tan rápido o van a tropezar un poco para concretar una hamburguesa bíblica, pero hacer la primera hamburguesa les va a ayudar para continuar tomando experiencia, agilidad, habilidad, para ir descubriendo las verdades bíblicas. Y no quedarnos solo con lo que la teología sistemática nos habla de cristología, de eclesiología, de angelología, de harmateología, de que esto creo yo y que por lo que yo creí vos también tenés que creer.
Gracias por darnos libertad en Cristo, porque pagó el precio de una sangre que vale mi libertad para que yo vaya directo a la Biblia y mediante el Espíritu yo pueda entender. Obviamente tengo que prepararme, obviamente tengo que buscar instrucción, obviamente tengo que buscar el conocimiento para no perecer por falta de conocimiento. Te encomiendo a todos los presentes, a todos los que han sintonizado, a la comunidad seguidores de Jesús, como a los amigos que nos han sintonizado, a mis hermanos de la iglesia cristiana, a todos mis hermanos católicos, a todos mis amigos católicos y a mis amigos en general. En el nombre del Mesías hemos pedido y orado. Amén. Bueno, un gusto, ha sido un placer para mí y disculpen que voy a poner mi mano para finalizar, pero ha sido un privilegio enorme. Voy a esperar unos minutitos y suspendo. Chao.